Saludos y bienvenido a un nuevo video numismático y hoy estaré hablando de los billetes de $2. Muchos coleccionistas están bien interesados en estos billetes. De hecho, los Estados Unidos producen billetes de $2 desde la década de 1860, salvo una breve pausa entre los años 1960 y 70, bueno, cuando comenzó a imprimir los billetes. De acuerdo a los datos de la Reserva Federal, hay más de 1.500 millones de billetes de $2 en circulación. Sin embargo, los billetes de $2 se consideran raros en comparación con el resto de nuestros billetes. Incluso se sabe que algunos de estos billetes valen miles de dólares. Obviamente existen varios factores que pueden hacer que sus billetes de $2 valgan más que el valor nominal. En primer lugar, puede aparecer uno de los dos padres fundadores, que era Alexander Hamilton o Thomas Jefferson. Y Hamilton fue el primero en aparecer en el billete, pero el primer retrato de Jefferson apareció en el billete de 1869. El billete fue rediseñado en 1976 y se mantuvo el retrato de Jefferson, pero su patrimonio de Virginia, que se ve en el lado reverso, se cambió por una viñeta de la Declaración de Independencia siendo firmada. Según el servicio de subasta en línea US Currency Auction, si el billete fue acuñado e impreso antes de 1976, en realidad podría valer hasta $4.500. Bueno, según su grado, entre otras características. Ese precio desorbitante también depende si el billete no estaba en circulación. Un billete de $2 en circulación pueden valer solo unos pocos cientos de dólares, según informa el servicio de subasta. Los billetes más nuevos, como uno impreso en el 2003, también podría tener un valor significativo. Un billete de $2 se vendió recientemente en una subasta por $2.400 según Heritage Auction. Más tarde se revendió por $4.000. Incluso ese era un billete de $2 raro, con un fancy number. O sea que tenía un número de serie bajo, que eso es un factor que se puede atraer a los coleccionistas. A menos que tengan una característica única como un número de serie bajo o un error de impresión, es bien significativo estas características a la hora de dar precio. Pero si no tiene las características necesarias, un billete de $2 más nuevo probablemente no valga mucho más que $2, incluso si no está en circulación. Y esto no lo digo yo, sino lo explican, y les voy a dar otro ejemplo, PCGS, que es una compañía que califica moneda y billete. En inglés sus iniciales es PCGS, Professional Coin Granting Service. Y si su billete de $2 es relativamente reciente y no tiene marcas especiales, errores u otras rarezas, lo más probable es que no valga miles. Aunque algunas personas dicen que estos billetes u otros artículos numismáticos se consideran raros, pero eso no los hace raros o terriblemente valiosos. Y esto no lo digo yo, sino un profesional, como el señor Dustin Johnson, vicepresidente de numismática en Heritage Auction. También explica que los coleccionistas competían por billetes de mayores denominaciones. Bueno, por ejemplo, el billete de $500, el de $1,000, $5,000 y $10,000 de la Reserva Federal.
Por supuesto, pueden haber excepciones cuando se trata de billetes de $2. Si cree que tiene un billete de $2 valioso o cualquier otro billete o moneda con error o poco común, los expertos recomiendan llevarlo a un coin dealer para que lo verifique un especialista. De esta manera, pues pueden evaluarlo. Más recientemente, la USCA enumera un valor de $500 en ciertos billetes de $2 sin circular del año de 1995. Y si tienes billete de $2 en set premium de la Reserva Federal del año del 2003, podrían obtener de 700 o hasta más. Y aunque no veas muchos billetes de $2 en la vida cotidiana, todavía se están imprimiendo. Siempre pueden visitar en línea la oficina de grabado e impresión. Sus iniciales son BEP del Departamento del Tesoro. Y según los últimos datos de la Reserva Federal, habían 1.400 millones de billetes de $2 en circulación en el 2020. Y esto puede cambiar con el tiempo si deciden imprimir más de estos billetes en el futuro. ¿Y qué les pareció este billete? Me gustaría leer sus comentarios. Hasta aquí es mi video. Espero que haya sido de su agrado. Y si ha sido así, pues agradecería un dedito arriba, un like. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.